finalmente estoy ante vosotros y espero que ahora yo os remataré ya del todo, ¿no? Bueno, vamos al tema. Tenía que venir el autor del libro a presentarlo y ese era su deseo y su intención, pero problemas de salud, nada grave, no nos asustemos, pero le han impedido estar entre nosotros como sería su deseo. Y por eso me pidió que presentara el libro. Yo evidentemente de entrada me quedé pues muy parado porque había leído el libro, o sea, ya lo había leído, me encantó el libro, pero claro, creo que no era la persona más adecuada para presentarlo. José de la Iglesia, el autor, me dijo, mira, no te preocupes porque yo en las veces que no he podido presentar el libro o que lo he presentado y la persona que me ha introducido, lo único que pido es que sea un hijo de un divisionario. Porque con independencia de que sepa más, que sepa menos de esto, si es un hijo divisionario, sabrá lo que quiero transmitir con el libro y hará la presentación con cariño, porque es un libro que está escrito con cariño hacia la división y hacia mi padre, que en el fondo es la representación de todos los padres y divisionarios que sirvieron en Rusia. Bueno, bajo esa premisa, pues no me podía negar y por eso estoy aquí. De entrada, el libro es magnífico, está basado en los recuerdos y las memorias de José de la Iglesia Parras, que fue sargento divisionario de la cuarta compañía del primer batallón del 269 regimiento. La cuarta compañía, igual que la octava y igual que la 12 de todo el regimiento, correspondía a una compañía de armas de apoyo. Eran tres secciones de ametralladoras y una de morteros. Él en concreto estaba en ametralladoras. Y por sus características es una unidad que raramente actúa bajo un mando, actúa en conjunto, sino que suele ser dividida y distribuida entre el resto de las compañías de fusiles del regimiento. ¿Cómo surge este libro? Bueno, el autor militar de profesión, ya jubilado, ya en la escala B, bueno, tras el fallecimiento de su padre, que sabía que le había contado muchas anécdotas de su etapa en Rusia y conocía a un montón de compañeros de su padre, etcétera, sabía de la existencia de un diario que había escrito su padre mientras estaba en el frente. Cuando fallece su padre en el año 93, busca este diario. Es lo que muchas veces nos ha pasado a todos, ¿no? O sea que como los tenemos ahí, pues lo vamos dejando para otro día y después cuando lo queremos hacer ya no está la persona que nos podría dar los detalles, las explicaciones. Bueno, se puso a buscar ese diario que sabía que existía, no apareció por ningún lado. Finalmente en la casa del pueblo del Tosar de la Vera, en la Sierra de Gredos, en su tío encontraron unas fichas donde había unas descripciones manuscritas de su padre de distintos compañeros suyos, oficiales, suboficiales y tropa, y unas pequeñas notas, pero aquello no era el diario. El autor pues se quedó con aquello de que, bueno, el diario que sabía que existía se había perdido. Pero este libro es fruto de la perseverancia, pero también de la casualidad. Años después, en un acto castrense, conversando con un compañero de su padre que había sido también militar profesional, pero que había servido en Rusia como zapador, hablando de su padre, le comentó, salió el tema del diario y dijo, no, si yo el diario ese lo tengo yo. ¿Cómo que lo tienes tú? Entonces le explicó que en los años 50 le pidió prestado el diario para publicarlo y que se publicó en una publicación local en un pueblo de Guadalajara. Que ese diario lo tenía pero que no sabía dónde, que ya lo buscaría. Finalmente apareció. Y el diario es como todos los diarios escritos en el frente, pues muy esquemáticos, muy telegráficos. La visión de soldado pues es muy limitada, porque el que está en una trinchera cayendo pepinazos y tirando tiros los de frente, pues sabe lo que pasa al lado, a cada lado, y lo que pasa adelante, pero muchas veces no tiene una visión de conjunto de lo que está pasando, porque está pegando tiros ahí y no 50 metros más allá. Y mucho si estamos hablando de un soldado, si estamos hablando de un oficial, pues muchas veces tiene una visión más de conjunto de lo que estamos hablando. Bueno, una vez obtenido el diario, fue consiguiendo y ampliando la documentación, porque
pensó bueno, que quería conocer y profundizar en la historia y en las vivencias de su padre. Bueno, a través de Carlos Caballero Jurado, el historiador y compañero editor del Blau de Visión de Alicante, bueno, tuvo conocimiento de la existencia de este diario, consiguió una copia que le facilitó José de la Iglesia Hernández, el autor del libro que estamos presentando. Consideró que tenía interés y lo publicó por entregas en el Blau de Visión, en el boletín de la Hermandad de Alicante. El diario es magnífico, muy realista, tiene mucho interés, pero, insisto, es un diario de trinchera, o sea que tiene las limitaciones que tiene, no se quiso añadir nada, etc. Por insistencia de Carlos Caballero, que le dijo que era un diario que tenía muchos detalles, mucho interés, etc., y aprovechando la circunstancia de que el autor ha escrito otros libros, incluso en su premio, uno de sus libros está dedicado de interés por el Ministerio de Defensa, es un estudio histórico sobre fortificaciones en la provincia de Guadalajara, pero bueno, ha escrito libros de ficción, etcétera. Le convenció de que valía la pena profundizar en el texto y mirar de completarlo. El autor José de Iglesia Hernández se puso manos a la obra, fue al Archivo General de Ávila, consiguió el diario de operaciones que hasta ahora se consideraba perdido del primer batallón del 269, entrevistó a cerca de 100 y pico compañeros de su padre y familiares, etcétera, para completar recuerdos y anécdotas que su padre lo había contado, pero que en el libro, en el diario, pues venían muy esquemáticamente narrados, y en base a eso se puso manos a la obra de transcribir todos esos recuerdos. Bueno, el libro es una novela, es un diario, tiene un poco de todo. El libro, tal como ha aparecido publicado, no reúne el formato o la forma de diario, pero si lo comparamos con el diario que está publicado y que está disponible y accesible en el Blau de Visión, vemos que es un reflejo fiel de lo que recoge, lo bueno y lo malo, de todo lo que recoge ese diario. Lo que pasa es que se ha completado pues con diarios de operaciones, con testimonios de otros veteranos, con recuerdos transmitidos oralmente por su padre, etcétera. Y el libro pues está escrito con mucha gracia. El autor me comentaba que cuando llevaba escritas ya 200 páginas del libro se dio cuenta de que todo lo que había escrito no servía, porque lo escribía en tercera persona y eso no podía ser, porque realmente no es una novela como tal, son los recuerdos de su padre, por lo tanto tenía que estar escrito en primera persona, porque era fiel reflejo de lo que su padre había escrito y le había contado, y por lo tanto volvió a comenzar desde el principio cuando el libro estaba ya prácticamente finalizado. Bueno, el libro, insisto, está muy bien, es muy ameno, muy entretenido, es, insisto, fiel reflejo de lo que vivió su padre, poca ficción hay, incluso los nombres de los personajes, salvo el nombre de un personaje, todos los nombres que aparecen son reales, el autor no se ha permitido licencias prácticamente de ningún tipo. Señalar que el autor, a pesar de que sea militar, no tiene que significar ni mucho menos que el libro sea de mala calidad. Aquí la izquierda nos tiene acostumbrados de que por ser militar, pues el libro tiene que ser un peñazo y tiene que ser un mal libro. Y eso es una mentira. En España hay una larga tradición de militares que han empuñado con el mismo fervor y con la misma habilidad la pluma y la espada. No quiero ser exhaustivo porque evidentemente no lo voy a ser, pero podemos recordar a Jorge Manrique, Garcilaso de la Vega, Bernal Díaz del Castillo, Alonso Contreras, José Cadalso, José Millán Astray, José Manuel Martínez Bande, los hermanos Alarrazábal, etc. Hay un larguísimo... Martínez Bande. Y Cervantes, perdone, lo tengo en la lista, lo que pasa es que me lo habré saltado. Y quiero detenerme en concreto en Millán Astray, porque estamos aquí en el local de la Hermandad de Legión y Millán Astray es su fundador. Millán Astray aquí se nos ha presentado siempre como un militar que gritó viva la muerte, que era un inculto, etc. Millán Astray, que mi familia tuvo el placer de conocerlo, mi
mi tío de pequeño lo llegó a conocer cuando estaba visitando los acuartelamientos de la Legión extranjera francesa antes de fundar la Legión española. Era un militar cultivadísimo y que hablaba varios idiomas. Prueba de ello es que el credo legionario está en buena parte inspirado en el bushido japonés, y más concretamente en un libro que se llama El Bushido, está escrito por Ignacio Mitobe, era un franciscano japonés, y que él tradujo directamente del italiano. De hecho, en este libro, que es de los años 20, la primera edición, y es difícil de encontrar, está prologado y traducido por Millán Astray. O sea, Millán Astray no era un fenutrio, no era un militar inculto, sino todo lo contrario. Y en el fondo el grito de viva la muerte es una expresión de la vida, porque no hay una forma más evidente de reivindicar la vida que saber que existe la muerte. Bueno, no es el objeto de esta presentación el hablar de Millán Astray. Era simplemente un breve inciso para insistir. El hecho de que un libro esté escrito por un militar no es una nota de que no sea un buen libro. Estamos hablando de un buen libro que a mí me ha sorprendido. O sea, y la prueba evidente es que es un libro que apareció en noviembre del 2013, a finales de noviembre del 2013, y ya va por la 4ª edición, lo cual significa que se vende, porque los libros, si son malos, no se venden. Entonces, ¿qué es lo que vivió este individuo? ¿Quién es el protagonista del libro? Bueno, el protagonista del libro es José de la Iglesia Parras. José de la Iglesia Parras nació en el Tojal de la Vera, provincia de Sierra de Gredos, tal como se ha indicado en la presentación. Era hijo de un teniente de veterinaria que había servido en Cuba. Eran 10 hermanos en la familia. No les faltaba de nada, pero tampoco es que vivieran en el lujo ni mucho menos. Una familia de 10 hermanos, todos tienen que trabajar, y de hecho con 16 años el protagonista se puso a trabajar de aprendiz de herrero, y con 20 ya era maestro herrador, trabajo que compatibilizaba con estudios de comercio en Cáceres. El protagonista tenía una gran inquietud social. Eso lo llevó a militar en las Juventudes Socialistas y fue el fundador de las Juventudes Socialistas en su pueblo. Pero en el año 36, en enero del 36, su íntimo amigo, que se llama Ule de apellido, es asesinado mientras vendía fe en Madrid. Y eso le provoca una crisis de conciencia, porque lo han asesinado sus compañeros socialistas. Eso le provoca un enfrentamiento con sus compañeros de las Juventudes Socialistas, y es medio expulsado de las mismas, y por mediación de un viejo cabo de la Guardia Civil, después de realizar un viaje para empaparse un poco de la realidad preguerra civil por toda España, se afilia a la Falange de Cáceres. En la Falange de Cáceres le dicen: no te des a conocer porque vivimos tiempos complicados y nos interesa más que no te identifiques, que no te puedan localizar. Evidentemente, en el año 36, cuando se produce el alzamiento, todos los compañeros de la Falange de Cáceres son encarcelados. Él queda al margen porque no se ha identificado como tal, y a la que el ejército se alza, inmediatamente se da a conocer, saca a sus compañeros de la cárcel, y a los 2 días parte para el frente, voluntario en la primera bandera de Falange de Cáceres. Con la primera bandera de Falange de Cáceres hace toda la guerra civil en distintos frentes, tanto el Frente Centro como el Frente de Andalucía y Extremadura, que aunque sean frentes secundarios, el de Extremadura y el de Córdoba, se libraron importantísimos combates. Incluso en el año 39, en plena ofensiva, en la ofensiva final, los rojos desencadenaron una importante ofensiva por Extremadura, para intentar desbloquear otros frentes, y quitar presión a otros frentes. Bueno, en el año 37, por méritos de guerra, alcanza el grado de sargento, y al finalizar la guerra es confirmado como sargento efectivo, si bien tiene que hacer, más adelante tendrá que hacer, ya lo veremos, el curso de convalidación. Cuando se abren los bandines de enganche para la División Azul, él está destinado a milicias de Cáceres y inmediatamente se apunta de los primeros. Parte en la última expedición que sale de
de Madrid en el año 40, en junio del 41, julio del 41, y bueno, es destinado, tal como he señalado, al primer batallón, a la cuarta compañía, primer batallón del 269. Es el famoso batallón que mandaría García Rebull en los combates de Posat, etcétera. Bueno, con esta unidad pues realiza la marcha, realiza todo el cruce del río Volkhov, los combates de Tigoda, Nikitino, los cuarteles, Posad, Poselov, la retirada, Udarnik, Loskovo, la intermedia, después la Bolsa y finalmente con su unidad se traslada al frente norte y le pilla el combate de Krasnivor cuando él está ya en Villarrelevo, lo que los españoles llamaban con cierto gracejo Villarrelevo, con un batallón de repatriación. Se sabe que los rojos que los comunistas preparan el ataque y se ofrecen muchos voluntarios entre el personal que está para repatriar, ya en retaguardia, sin armamento, sin equipo ni nada, para volver a sus puestos. Rodiles Pazos, que era el coronel que mandaba el batallón de repatriación, Gómez Pazos, ¿cómo se llama? No los acepta. Finalmente, Esteban Infantes, ante las bajas que el mismo día se tiene conocimiento, el día 10, de oficiales, solicita entre los oficiales que estaban pendientes de repatriación voluntarios, se presentan todos y, asimismo, y espontáneamente se presentan la absoluta mayoría de sargentos y tropa que estaba para la repatriación. Salvo alguna honrosa excepción, que también la hubo, todos se presentaban voluntarios y se armaron como pudieron de los almacenes y depósitos que encontraron por el camino, y él personalmente, junto con otros compañeros, como sabía que en su unidad, en la cuarta compañía del primer batallón, el 269, que estaba precisamente en el lado norte del dispositivo que habían roto los rusos, de la línea española, pues en vez de trasladarse junto con los miembros del batallón de relevo que se presentaban voluntarios a Prokoskaya, que era donde estaba el cuartel general, y de ahí fueron enviados la gran mayoría al frente que se intentaba restablecer en la zanja del río Ishora, junto con otros compañeros intenta y logra reunirse con su unidad, porque sabe que en su unidad, precisamente porque han sido relevados, hay muchos mortaderas, muchos soldados recién llegados que no sabe cómo se van a comportar y que no, etcétera. Y logra reincorporarse a su unidad y con ella combate en la jornada del 10, 11 y los días sucesivos. Lógicamente, en cuanto se restablece el frente, los oficiales, a este personal que ya de hecho estaba con un pie en el estribo del tren para regresar a España, los mandan para retaguardia para regresar a España, con tan mala suerte que en los camiones, el convoy de camiones que los transporta de nuevo a Villarrelevo es atacado por la aviación rusa y de hecho pues hay una gran mortandad entre los voluntarios y otras fuerzas alemanas y de las SS que se volvían a retaguardia tras restablecerse el frente. Bueno, y es herido. Recordemos que nuestro personaje también fue herido 2 veces en la Guerra de España, una por arma de fuego y otra por un bayonetazo. O sea, son heridas que es evidente que son de un soldado que está en primera línea, que está en combate. Bueno, cuando regresa a España tiene que hacer el curso para que se le confirme el grado en la Academia de Transformación de Sargento y es destinado a regulares. En regulares, pues continúa su carrera, tiene algún problema con algún oficial recién salido de la academia, porque claro, nos encontramos que estamos hablando de sargentos que han ascendido por méritos de guerra, que han hecho 2 guerras, la guerra civil y la guerra mundial, que tienen una veteranía impresionante, que han surgido de la propia tropa y son tropa y saben tratar a la tropa, y claro, no es lo mismo oficiales que han hecho la guerra con ellos y que han ascendido y que son de esto que oficiales recién salidos de la academia, que son ordenancistas, que sabrán mucho de academia pero que no han pegado un tiro en su vida. Tienen sus problemas y esto provoca ciertos malestar entre estos veteranos. Por eso muchos de estos veteranos finalmente en los años 50-60 se acogieron a un cambio de la normativa y pasaron a destinos civiles dentro de la administración del Estado.
En concreto nuestro protagonista pasó a la Dirección General de Tráfico, donde se jubiló y finalizó su vida profesional. Estamos hablando de un personaje muy entrañable, insisto, recomiendo profundamente la lectura del libro. Es un libro que es de soldados y hay batallas, pero no es un libro de batallas, pero las hay, y las hay vividas en primera persona. Entre las hazañas que protagonizó nuestro protagonista, él dirigió el último grupo y que se retiró de Poselok, la avanzadilla de Posad, y permaneció en Posad hasta el último momento también. Bueno, insisto, yo no puedo más que sentirme orgulloso de haber tenido la oportunidad de presentar este libro, porque es muy recomendable y evidentemente a todos los aquí presentes les recomiendo muy encarecidamente su lectura. Por último, indicar que el autor tiene, poniendo el título del libro, pues en internet lo encontrarán, una página en Facebook y otra en YouTube, donde hay vídeos, hay información, se puede comunicar con él, intercambiar impresiones o comentarios, etcétera. Y por lo tanto, no me queda nada más que deciros, salvo daros las gracias por la amabilidad que habéis tenido. Gracias.